días, ¿cómo le va? Iniciamos este programa que se llama Mercado por Expertos. Usted sabe que durante la semana los estamos informando, así que muchas gracias por estar de ese lado, no solamente en el caso nuestro con Rubén Chorny, que me acompaña en este caso, sino con todos los periodistas que conforman Mercado por Expertos y que van dando detalle por detalle todo lo que hace al tema de los mercados, de la sociedad, de la política. Todos relacionados, no le quepa la menor duda, en una Argentina compleja, muy compleja. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes o buenos días. Buenos días. Sí, realmente estuvimos viendo que en esta semana última empezaron los movimientos reales del nuevo gobierno. O sea, el nuevo gobierno quiere decir el gobierno postelectoral. Como que empieza de nuevo, ¿no? Algunos hablan del verdadero Macri. Perdón, no sé si realmente se puede hablar de un verdadero Macri o de una instancia gubernamental, digamos, más liberada, ¿no? De una cantidad de problemática que sabemos lo acompañó apenas llegó. Es más, nosotros para hoy teníamos previsto una nota muy particular que tenía que ver, y tiene que ver, con las dificultades de la herencia, pero fundamentalmente con el tránsito que tiene un gobierno cuando hereda una situación económica, política, social, y cuando tiene que enfrentar su futuro, y de repente mira para su alrededor y se encuentra que está en una situación compleja como lo es un laberinto, ¿no? Un laberinto como el que tenemos en la pantalla. ¿Por qué lado está Macri? ¿Por qué lado está el gobierno de Macri? ¿No? Es para pensarlo. Sí, no es el primer laberinto, digamos, ¿no? Ha habido varios laberintos desde hace varios años. Laberintos que se fueron más o menos formando, por así decirlo, entre generaciones. Es como el logo que tenemos en la pantalla en este momento, ¿no? Pensar que por dónde empieza y por dónde termina. No se sabe exactamente si hay una definición de aquí en más por parte de Mauricio Macri o no, pero que esto, como vos bien decís, no es algo que le tocó a este gobierno, es evidentemente lo que le toca a los gobiernos en la Argentina, ¿no? Bueno, exactamente, el laberinto que estamos mostrando es el de Creta, ¿no? Por ahí. Que le fue encargado a Dédalo, que era para esconder al Minotauro. Y bueno, en la Argentina se han ido armando laberintos que fueron para esconder el déficit fiscal y la inflación, nuestro Minotauro. Entonces, los sucesivos gobiernos que hubo desde hace bastantes años intentaron salir de ese laberinto y no lo lograron, siempre es como que se volvió. Ahora Macri está de vuelta dentro del laberinto. Algunos lo llaman ciclos de la economía en la Argentina o de la política. Y los ciclos, pero claro, en realidad es que vuelven con un mismo círculo, casi en forma, digamos, concéntrica, ¿no? Sí, al problema. Claro, es que el problema no se resuelve. Entonces se sigue volviendo a lo mismo. Acá Ariel Korenberg, que es el director del Centro de Estudios de la Productividad, ARCLANS, el proyecto ARCLANS. El proyecto ARCLANS es un proyecto que se generó en Harvard y que se dedica a estudiar, digamos, las mediciones de la economía. O sea, son como, digamos, el Instituto Favaloro de la economía, ¿no es cierto? Y ellos, más allá de la interpretación política que se le pueda dar y demás, ellos te dan un diagnóstico y te dicen, mira, vos tenés esto, tenés atraso cambiario, tenés déficit comercial, tenés un déficit fiscal que ya no lo podés financiar, tenés todos estos problemas. Ahora, ¿cómo los arreglas? Entonces ahí vienen las recetas, ¿no? La receta que se está aplicando ahora es una receta que, bueno, empezó, pero no se sabe muy bien a dónde va. ¿Por qué no se sabe a dónde va? Porque los protagonistas no definieron para dónde van. O sea, los gobernantes, porque no solamente gobierna el gobierno nacional, sino que también gobiernan los gobiernos provinciales. Entonces, ¿para dónde va esto? Y todavía no se sabe. No se sabe porque además de eso, te voy agregando a lo que estabas mencionando, que todavía falta el análisis detallado de la letra chica. Se habló algo de letra chica en el tema fiscal. De hecho, la ley ya está, fue camino al Congreso de la Nación, allí está
digamos, en la previa de un debate de comisión. El laboral, la reforma laboral está también ahí, instalándose en un debate previo a ingresar todavía al Congreso de la Nación. Pero lo más importante de todo esto es que esa letra chica, que es la que de alguna manera uno imagina sería la forma de cómo hizo Teseo, ¿no? Poner un piolín y dar vueltas y seguir así, llegar hasta el Minotauro y después poder volver. Bueno, responden los gobernadores por esto. Hay una nueva reunión esta semana, veremos qué es lo que pasa. Hay una gran preocupación en el gobierno por este tema. Inclusive te diría, Rubén, que hay hasta una situación interna en el gobierno respecto a este tema, ¿no? ¿Cómo ir resolviéndolo? ¿Cómo salir? Si es que algunos creen que no es un laberinto, sino una cuestión voluntarista, o simplemente otros racionalmente se dan cuenta de que sí, que hay que encontrar la salida, ¿no? Mira, en principio lo que se está sentando son las bases de un diálogo, porque las reformas habrán ido, los proyectos irán al Parlamento, pero primero tienen que ver los protagonistas de esa reforma, cómo se van a poner de acuerdo, o sea, sobre qué bases. Las bases son lo que se llama un pacto fiscal. El pacto fiscal consiste en ver cómo se reparte previamente el tema de la coparticipación. Hay cuestiones que todavía están en litigio, como con la provincia de Buenos Aires con el fondo del conurbano. Están en camino. Pero que están en camino. Todavía se le ha garantizado a Vidal que por lo menos en una porción importante esto va a tener un buen resultado para Buenos Aires. Bueno, en principio le están diciendo, hay un reclamo de más de 200.000 millones de pesos, sí. El juicio. Dicen que la Corte se lo va a dar, se lo va a fallar a favor. Pero bueno, eso va para el futuro. Además, si necesitan que los gobernadores le digan a los legisladores que les representan, miren muchachos, viene la reforma, primero pongámonos de acuerdo nosotros, ¿cómo nos repartimos esto? Entonces, bueno, el primer reparto es el fondo de conurbano. ¿Cuánta plata le van a dar al gobierno de la provincia de Buenos Aires como un resarcimiento? O sea, como una especie de arreglo extrajudicial. Entonces le dicen, bueno, son 65.000 millones de pesos de acá al 2019. Bueno, dice, está bien. ¿Quién lo paga esto? ¿Lo pagamos nosotros? O sea, ¿lo pagan las provincias? No. Lo paga la nación. O sea, bueno, perfecto, lo paga la nación, bárbaro. ¿Dónde hay que firmar? Pero, por otro lado, dice, la nación lo paga, pero ¿de dónde sale la plata? Y acá es donde viene la vueltita. ¿De dónde sale la plata? De las jubilaciones. Claro. O sea, si no me aprobás el tema jubilatorio, no me aprobás que las jubilaciones se ajusten en vez de por movilidad, como era hasta ahora, se ajusten por inflación, entonces no tenemos de dónde sacar la plata para pagar ese arreglo y poder armar el pacto fiscal para después seguir discutiendo. Fíjate, estamos ahí, ¿eh? Metiste el dedo en la llaga porque es uno de los puntos donde dicen los comentarios más, yo te diría, más coloridos de la Casa Rosada, sobre todo en los pasillos, que habría casi un cuestionamiento de algunos sectores por el hecho de que se haya aprobado tan rápidamente la reparación histórica, que además ha servido de fundamento político para un gran sector del gobierno frente a los jubilados, que son muchos votos. Sí, y digamos también para incluir en la reparación el blanqueo. Además. Porque estamos hablando de un blanqueo o de un sinceramiento, como dicen, de capitales, que fue justificado con la reparación histórica. O sea, decían, esta plata la vamos a usar para la reparación histórica. Bueno, ahora el problema es el siguiente. Cuando se ajustan las jubilaciones todos los años, si uno hace la cuenta para atrás y dice desde que se aplicó la reparación histórica el 2009 en adelante, ¿cuál es la diferencia entre que hubiera sido así o que se hubiera indexado? Y la diferencia es un 20%. Entonces lo que está en juego acá es ese 20%, si es que se proyecta para adelante, ¿no? Y entonces ese 20% es plata menos que va a entrar por los haberes jubilatorios. Entonces acá hay una encerrona política, porque lo que se aprobó en una ley fue otra cosa. Al margen de que esté bien o esté mal, sea mala praxis, como dice Melconian o no, pero se aprobó, o sea, es una ley.
Entonces ahora tienen que reconocer que hubo un error. Internamente, ¿cómo se va a procesar ese error? Bueno, hubo algunos, como dijo, que asesoraron mal al presidente, lo dijo Melconian. Entonces, sí, estamos hablando de Melconian, insisto con Melconian, porque no estamos hablando de un K o de alguien que podría decir claro, que tiene una intencionalidad opositora. No, lo está diciendo alguien que está en el gobierno. No hay, digamos, en la opinión, me parece que no hay una búsqueda de, digamos, de agua para el molino político del quien lo dice. Me parece que es una crítica desde la construcción, tal vez precisamente crítica. Ahora, hablábamos fuera de cámara, algo que me parece que realmente es interesante, ¿no? ¿Tenemos ministro de Economía los argentinos? ¿O nuestro último ministro de Economía le dijeron que se vaya? Estoy hablando de Prat Gay, ¿no? Bueno, mirá qué lástima que no tenemos al invitado, porque él escribió sobre esto en un artículo que justamente inspiró este bloque, que se llama, digamos, está relacionado al laberinto. Él hace una historia de la cantidad de ministros de Economía que hubo, que trataron de ver cómo resolvían el laberinto. Y bueno, él nos hubiera dicho probablemente que todos estos ministros, Ariel Korenberg estoy hablando, todos estos ministros de Economía no lo pudieron hacer, por una u otra razón, no salió el laberinto, volvió. Ahora, ¿quién estaba? ¿Cuál era el ministro? Porque Macri, bueno, tiene una serie de principios económicos, pero política económica aparentemente no hay. Ministro de Economía tampoco hay, porque el último que había, con chapa de ministro, que era Prat Gay, se retiró del gabinete. Entonces, ¿quién quedó? No tenemos ministro para salir del laberinto. No, es decir, un ministro que conduzca. Hay una mesa chica que la maneja Mario Quintana. Bueno, pero Mario Quintana no tiene identidad de ministro. No, es un tema complicado porque digamos, el fundamento que tiene este gobierno es nosotros trabajamos en equipo, no necesitamos una cabeza, salvo más allá, por supuesto, del presidente de la República, ¿no? Entonces, lo que colocan como instancia frente a la personalidad fuerte de un ministro de Economía, que hemos tenido históricamente siempre nosotros los argentinos, o casi siempre, ¿no? El último fue Kicillof, a quien Cristina Fernández le daba toda la bolilla del mundo. En este momento tenemos un ministro que fue realmente muy práctico, como fue Prat Gay, pero después dejó de ser ministro. Dejaron que se fuera de ser ministro. Y ahora tenemos un equipo. Hay que ver si esto funciona o no. Si fuera Teseo, ¿no?, que utilizó un cordel para entrar al laberinto y después con el mismo cordel salir, seguramente si es un equipo completo se van a complicar, porque muchas manos en un plato, en este caso muchas manos adentro de un laberinto, a veces no permiten ver la salida. Y me parece que por allí pasa el gran problema, ¿no? En la próxima vamos a tener un invitado que nos va a aclarar más todavía este panorama. No significa esto desazón, significa que hay que saber encontrar quién es, qué equipo es el que tiene que resolver la salida de esto que parece no tener salida. Sí, o que en otras oportunidades hay malas experiencias en cuanto a la salida. Abramos en este caso la esperanza de que haya una salida. Ahora, claro, para que haya la salida va a haber que encontrar el rumbo, ¿no? ¿Usted quiere saber más? Se queda aquí en Mercado por Expertos, porque lo vamos a tener Ismael Bermúdez y alguien más también algunos más que van a ir desarrollando temas que hacen a usted, a su bolsillo, a su familia, a nuestro país, que tienen que ver mucho con la economía, con el mercado, con la sociedad, con la política. Así que estos señores es Mercado por Expertos. Nosotros, Rubén, nos encontramos el próximo martes, como hacemos siempre, aquí en Metro.